conocido a un Federer en sus primeros años que era un desastre. Yo recuerdo a las Williams, sí, pues estaban por allí y tal, pero bueno, es que para ellas estaba todo el rato la gente pidiendo los autógrafos, lo otro. Conchita para mí se vendía mal. Era una persona que no le gustaba ser el centro de atención, no le gustaba, bueno, no se cuidaba mucho físicamente porque cambió la vida a todos. Primero a mis padres porque tuvieron una hija fuera, mi madre lo llevó al principio sobre todo bastante mal, se sentía culpable de dejarme allí un poco sola. Era la oportunidad de mi vida, yo así lo vi, algo que nunca hubiera podido hacer con los recursos de mis padres. Luego a nivel internacional nunca en la vida, quedándome en Pamplona, hubiera llegado a lo que llegué. Me he ido de las 100 por una lesión, por un momento malo, seré capaz, 2 veces fui capaz de remontar y volver. Y esa es la mejor sensación de mi vida. O sea, ¿sí? ¿Qué se puede pagar más o menos por una previa de esas por entrar ahí, ir a jugar? Aunque luego pierdas en primera ronda. Ahora creo que se cobra 1.000 euros por entrar en el cuadro final. Pues me iría de cañas con Alcaraz, ¿no? Que dice que se va mucho A de Ibiza, caña, ¿no? a Ibiza. ¿Qué opinas de eso? Arantxa, después del deporte, yo recuerdo en noticias que salió con un liadón de algo de su familia, de tema de patrimonio. ¿Qué ocurrió exactamente ahí? Hoy tenemos en la casa fulana, una navarra que fue la número 27 en el ranking femenino y hoy está aquí, en la casa fulana. Después de retirarse le ha metido un montón de horas a la gestión deportiva, más que kilómetros mi amigo Joseba a sus piernas. Pero hoy ha venido aquí para dejar el smash aparte y hablar de pádel, de los entresijos. Bienvenida, Cristina Torrens, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué tal, Cristina? Muy Muy bien. buenas. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Claro Nosotros que con sí. muchas ganas de recibirte. Pues antes de que estuviéramos, mira, esto no te he dicho, pero le he dicho a John, joder, a Cristina no la tenía muy ubicada, es decir, he tenido que hacer trabajo de hemeroteca para situarme un poco y la verdad que nos conocemos de hace media horita, porque hemos estado hablando, hemos congeniado y sobre todo lo que más me ha llamado la atención de ti es que has dicho, yo a los 13 años dejé todo y me fui a Valencia. Me gustaría revivir ese momento que hay detrás de esa decisión. Bueno, pues yo empiezo a jugar al tenis a los 7 años con mi padre, que era futbolista profesional, y con 3 hijas decidió enseñarnos a jugar a tenis. Entonces, por casualidad, porque un poco estas cosas son por casualidad, la Federación Española hizo un stage en Madrid porque pues estaban las Olimpiadas en años vista a las Olimpiadas de Barcelona y entonces querían pues promocionar un poco todos los deportes para tener buenos deportistas en las Olimpiadas de Barcelona. Entonces voy a Madrid con un equipo de Pamplona, me seleccionan, me llevan a Barcelona a una segunda selección y entonces me dan una beca a los 13 años durante 4 años en Valencia con todos los gastos pagados para intentar en esos 4 años pues crear equipos de gente que fuera compitiendo a nivel profesional en tenis. En este caso en tenis, había otros deportes. Total, que a mí mis padres me dicen, nos han llamado de la federación, hija, ¿tú qué quieres hacer? Claro, era una decisión complicada, era la oportunidad de mi vida, yo así lo vi, me recuerdo con 13 años que así lo vi. En ningún momento me planteé, me separo de mi familia, salgo del colegio, sino que miré hacia adelante y vi que mis padres me dijeron, si tú quieres vas, si no quieres no vas. Decidí que fui. Y entonces, bueno, lo bueno es que allí teníamos un muy buen plan, no estábamos en una residencia de estudiantes o de deportistas, sino que nos metieron en una familia, era como un programa muy bien estudiado. Había bastante, estaba financiado por el COE y pues teníamos muchos recursos teníamos nutricionista, psicólogo, en aquella época no era tan normal, el probador físico, por supuesto, y el entrenador, y teníamos unos viajes que hacíamos desde los 14 años, empezábamos a viajar por el circuito, realmente pues algo que nunca hubiera podido hacer en Pamplona con los recursos de mis padres. Y entonces, pues esos 4 años fue como una preparación, aprendí muchísimo de todo, no solo de deporte, sino de la vida, aprendí a desenvolverme, aprendí a viajar por todo el mundo, íbamos muy protegidas con este equipo que teníamos y entonces en esos 4 años realmente que yo aquí en Pamplona no lo hubiera podido tener, pues me curtí como jugadora y a los 18 ya, cuando se me acabó aquella beca, tenía el ranking, yo estaba entonces pues 180 yo creo del mundo y ya pues me pude ser profesional sin esa ayuda.
Entonces fue clave en mi vida, fue un cambio y fue clave en mi vida esa oportunidad que tuve. Eso te iba a preguntar, ¿qué supuso para ti y para tu familia esa beca? O de otra forma, ¿qué hubiese pasado si no llega esa beca? Pues a mí nos cambió la vida a todos. Primero a mis padres, porque tuvieron una hija fuera. Mi madre lo llevó al principio sobre todo bastante mal. Se sentía culpable de dejarme allí un poco sola. Pero yo siempre le he dicho que ha sido la oportunidad de mi vida. A mí me cambió la vida porque no sé qué hubiera hecho. Claro, no puedes saber nunca lo que hubieras hecho sin eso. Yo seguramente hubiera sido una jugadora tenista que hubiera destacado a nivel regional. A nivel España, pues a nivel España hubiera sido también un poco, pues, pero desde luego a nivel internacional nunca en la vida, quedándome en Pamplona, hubiera llegado a lo que llegué. Entonces me cambió la vida, me cambió las amistades. Yo viví en Valencia, mis amigas, tengo muchas amigas en Valencia, en el circuito. Cambió todo en mi vida, la manera de ver la vida, la manera de ver el deporte. He vivido la vida de otra persona que si no hubiera tenido esa beca. ¿Tus hermanas cómo vivieron la noticia? Pues mi hermana mayor ya se había ido a Barcelona un año, pero bueno, pues a ella no le fue tan bien como a mí. Mi hermana pequeña era la que mejor jugaba, la que más talento tenía, pero no le gustaba competir, con lo que las tres fuimos, llevamos el tenis de manera diferente. Yo fui la única que fui profesional. Y luego mis hermanas, más adelante, cuando cumplieron 18 años, se vinieron a Valencia y estudiaron. Una estudió INEF, la otra estudió Magisterio. Al final nos juntamos un poco las tres hermanas en Valencia por diferentes motivos, con lo que también al final cambié sus vidas, porque si no hubiera estado yo en Valencia no hubieran venido. Y bueno, mi familia, ahora mi madre está contenta de tenernos de vuelta. Mi hermana pequeña vive en Canarias, pero está contenta de tenernos de vuelta. Fue duro para ella tener a sus tres hijas viviendo fuera. Pero creo que ellos están contentos con la decisión que tomaron de dejarme ir allí. Sí, la verdad que les honra, que no. El haber hecho la decisión. No es fácil. No es fácil porque yo ahora veo a mi hija de 12 años y digo, con un año más me fui de casa y yo no la veo preparada, pero no la veo preparada. Pero yo me sentía muy mayor en ese momento y los viajes te dan tanto, te dan tanta experiencia, te dan tanta... Podía haber ido mal, sí, podía haber ido mal porque tuve suerte y todo fue de cara y también me esforcé y entrené y competí, pero que podía haber sido lo mismo con un final de no haber conseguido lo que conseguí. Entonces tampoco sé esa vida cómo hubiera sido, cómo la contaría ahora. Pero sí que es verdad que me estoy quedando todo el rato con tu padre porque fue el que sentó el germen de todo esto, porque fue quien os entrenaba, siendo el futbolista. O sea, bueno, en aquella época, no sé si en esta época actual mi padre nos hubiera metido a jugar a fútbol, no lo sé, pero él tuvo muy claro que sus hijas iban a hacer deporte. Yo creo que él vio que el deporte para él era importante y era... Sí. Él no venía de familia de deportistas, o sea que él fue el primero. En cambio, a sus hijas tenía muy claro que nos quería inculcar deporte. No sé, no me digas por qué fue el tenis. Y mi padre leyó libros, nos enseñó a su manera. Lo hizo muy bien, desde luego conmigo lo hizo muy bien, porque cuando yo me fui de Pamplona a los 13 años me había dado una base muy buena mi padre, sin ser profesional, sin tener experiencia. Yo fui un poco las hijas fuimos cada vez mejor, era mejor entrenador con nosotras, iba aprendiendo. Y luego también él supo dejarme, porque otros padres intentan aferrarse al papel de padre-entrenador. Mi padre confió en los entrenadores que tuve y la verdad que mis padres en eso, en Valencia, vieron una situación que yo creo que no controlaban, no quisieron controlarla, sino confiaron en los entrenadores, probadores físicos, y de hecho eran de los padres que menos venían al circuito. Había muchos padres que viajaban detrás de las hijas. Bueno, en aquella época Arantxa viajaba con su madre y tenía compañeras que viajaban con sus... Pero mis padres un poco confiaron en que estaban en buenas manos y luego de vez en cuando, pues un poco más tarde, pues empezaron a venir a verme. Yo les decía, venir a verme a Roland Garros, venir a verme al US Open, que no habéis venido nunca. Pero fue capaz de darme hasta los 13 años una formación tenística y luego soltar y decir, bueno, los entrenadores van a ser mejores que yo y lleva tú. Y él no se metió en nada, de que creo que también es una buena... Eso es importante. Eso es para mí, escuchándote, un tema muy importante, sobre todo de ego y de decir, saber soltar. O sea, es decir, hasta aquí he cumplido mi papel y ahora confío en los entrenadores, en la vida que va a vivir mi hija allí y como me desapego un poco. Yo he visto compañeras mías con padres totalmente... que ha sido un desastre. Colgados de la chepa, ¿no? Un desastre, sí. Bueno, cuando eres deportista, yo he ido viviendo que hay gente con mucho más talento que yo que no ha llegado donde yo he llegado, porque hay muchas cosas que durante el camino
se van cruzando en tu camino, pues lesiones, compañeras mías que han tenido lesiones de rodilla, tal, que no han podido hacer su carrera, padres. O sea, yo he tenido compañeros que sus padres les metían una presión terrible y no llegaron a nada por la presión que sufrían, que se metían ellas mismas por la presión que les metían sus padres. Entonces, el papel de los padres es básico. No es solo apoyar, es apoyar y dejar que el entrenador, que sabe más que tú, y aunque tú no lo creas, hay padres que saben más de tenis yo creo que no hay que meterse, hay que dejar que... Se intuye que tu padre tenía muy claro los valores que él percibió del deporte, porque llegó a profesional, si no me equivoco, como futbolista. Sí, fíjate, y él... esto no lo he hablado nunca con mi padre, pero mi padre habla poco, pero yo creo que con su ejemplo, entonces él es una persona como muy recta de valores y un poco, bueno, yo cuando me fui de Pamplona, te vas a Valencia, empiezas a viajar y eso es un poco como la selva, pero siempre te queda, dicen que me parezco mucho a mi padre, y siempre que te queda como el pozo ese de esto es correcto y esto no es correcto. Entonces, los valores del deporte más los valores suyos personales creo que a mí me han servido bastante de guía porque ya te digo, cuando viajas, cuando hay como, bueno, te van surgiendo cosas que te pueden despistar y creo que en ese sentido seguí bastante el camino que tenía que seguir para llegar a donde yo quería llegar. Ese camino que dices, para llegar a donde querías llegar, acabas de decir que fueron 4 años de ayuda, por así decirlo, de ese programa, ¿verdad? Entonces termina esa ayuda y si no te he escuchado mal, eras la 180 ahí. Sí, pero os voy a contar una anécdota porque en ese momento justo tenía un ranking 180, pero no era como para mantener ese nivel de vida de tantos viajes, porque el tenis, bueno, ahora ha cambiado un poco, ha mejorado, pero hasta que entrabas más o menos entre las 100 primeras no podías autofinanciarte. Son viajes de tu entrenador, el sueldo de tu entrenador en tenis no es como en otros deportes que hay un equipo que cubre esos gastos. Entonces, en ese momento tuve una reunión familiar. Es curioso porque yo estaba en ese momento de decir, ahora tengo que dar el salto, pero era un poco de vértigo de decir, y ahora yo sola, sin el respaldo de la federación, voy a ser capaz de irme a los torneos, tal. No quería tirar de mis padres ya tenía 18 años. Y entonces tenemos una reunión familiar y le cuento esto a mi tío Enrique, que es la hermana de mi padre y su marido. Y le digo, mira lo que me pasa, que he tenido una ayuda, tal, pero ahora... Y me dice, pero hombre, ¿y esto estás dudando en si seguir o no seguir por esto? Pues necesitamos un patrocinador. Y le dije, sí, pero es que esto no es tan fácil como... Entonces me consiguió él un patrocinador como para 2 años más, que fue el momento que necesité. O sea, que por eso os digo que he tenido suerte, porque en la vida... Si no llega a estar en ese momento con mi tío. Y entonces me consiguió Pulco, que era de Maribrizar, la marca de zumos. Y entonces durante 2 años pues estuve con la ayuda de ese patrocinador. Y ya cuando acabó la ayuda esa, yo ya era profesional, estaba entre las 100 primeras. Vale. O sea, fue como la ayuda primero de la federación, más luego de mi tío con el patrocinador. Y así fui capaz de... Y metiendo un segundico antes de pasar a otra pregunta, ¿cómo fue, o sabes cómo fue esa negociación de tu tío con, como has dicho, Pulco? Pulco, o tú con Pulco, o sea, ¿cómo llegasteis a un acuerdo? Fue mi tío, yo creo que un poco fue hablarles de la persona, o sea, que vieran mi situación y que con su ayuda, creo que fue más que, no era el negocio de la vida de Maribrizar, me refiero, yo no les iba a salvar ni a vender ni a... Bueno, hay botellas aún de Pulco que tenían un capuchón que ponía bebe Pulco, como Cristina Torrens. Pero no creo que eso vendiera, la verdad, muchos zumos Pulco. Pero bueno, yo creo que un poco mi tío, que se dedica al mundo de la publicidad, creo que les consiguió entrar por el lado personal de decir, tenemos un deportista, necesita ayuda, también por los valores de Cristina, de salud, tal, una chica navarra que... Y creo que entró por ahí, que no intentó venderles, pues vas a vender muchos zumos por Cristina. Y yo creo que ellos entraron ahí, la verdad que fue sorprendente, tuve mucha suerte y la verdad que ahora lo recuerdo me río, pero en ese momento fue como mi salvación. Y claro, decías que termina el patrocinio a los 2 años, pero ya estabas de las 100... Eso es, entre las 100 primeras del mundo. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran cambio en tenis porque ya entras en los cuadros finales de los Grand Slam. Entonces, los 4 Grand Slam, US Open, Wimbledon, Roland Garros y Australia,
Entonces ya en esos torneos cuando entras ya cobras suficiente como para pagarte tu entrenador, los viajes, lo otro. Entonces, aún perdiendo en primera ronda ya, entonces como que eres autosuficiente. Y ya conforme vas pasando rondas, vas ganando más dinero y ya, bueno, pues ya entras en esa rueda. Lo difícil creo es subir hasta ahí. Una vez, en mi caso por lo menos, llegué a la 100, me mantuve bastantes años porque es más fácil mantenerse que el salto de entrar. Entonces ya, bueno, pues una vez entré, pues eso, pues estuve ya... Sí que hubo 2 momentos, uno de lesión y otro de que salí de las 100 y luego volví a entrar, pero casi hasta que me retiré estuve entre las 100 primeras. Y al momento que te sales de las 100, ahí dejas de monetizar. Sí, lo mismo. Bueno, es que cada torneo que vas, tú cobras el prize money de entrada de primera ronda. Vale. Entonces cobras un dinero y te vas a jugar las previas. Las previas hay mucho menos dinero, pero los gastos son los mismos. Vale. Entonces le cuesta lo mismo a Nadal llegar a Australia, igual va en business y lleva a 10 personas, pero que al final los gastos de entrenador, los gastos de hotel, los gastos del avión, todo, los cubre el jugador y le cuesta igual a uno que está a 50 que al que está a 500 del mundo. Entonces, claro, el 500 del mundo no cobra como para pagar eso, le cuesta dinero jugar a tenis. Vale, o sea, lo que es eso, que a partir de los 100 ya financias esos gastos solo con las previas, ¿no? Con y lo que te dan. Entonces ya a nada que vayas ganando partidos, pues ya vas ganando dinero y todo es más fácil, vas teniendo más patrocinadores, todo es más fácil. De primeras hablabas del prize money, ¿eso lo abona la federación? ¿Quién es exactamente? Bueno, son torneos privados, o sea, son pues Roland Garros, al final Roland Garros creo que es de la Federación Francesa, con lo que sí, pero bueno, pues luego... Wimbledon son torneos privados que te pagan ellos el prize money y es un negocio, porque al final con ellos venden entradas, merchandising. Entonces, bueno, y luego cada jugador sigue siendo igual, se paga sus gastos, sea Nadal o sea... Pero claro, ahí los Grand Slam ya, eso cuando yo empecé no, pero cada vez más pues pagan los hoteles de los jugadores, ya van costeando cosas y te dan un dinero al día para gastos mientras estás en el torneo. Eso también yo me retiré hace 20 años. Ahora me cuentan las jugadoras de ahora y los entrenadores de ahora que ha cambiado muchísimo, ha subido pues como en todos los deportes. Por lo menos en tenis ha mejorado mucho y se cobra muchísimo más que lo que cobrábamos nosotros en el mismo ranking. Y en ese transcurso de que ya podías financiar porque estás dentro de los 100, ¿no buscaste o no querías un patrocinio? Sí, fui teniendo... vale, fuiste teniendo. Sí, bueno, pues empecé con una marca de ropa que era Hyber, que aparte de la ropa te daba dinero. La mítica J. Hyber. J. Hyber, todo el mundo me llama J. Hyber. Sí, claro, yo al final estaba en Valencia y Hyber es de Elche, entonces, pues no sé por qué, pero a través de un entrenador mío. Luego hubo una época que tuve de gafas Oakley que me daban. Sí, tuve patrocinios que me ayudaban a pues, dar un extra. Luego jugábamos mucho nosotros en equipos. Entonces jugábamos equipos en Alemania y cuando perdías en el torneo, por ejemplo, ibas a un torneo cuando estabas en la época de Europa, pues estaba jugando en París y perdía el viernes, imagínate, en cuartos. Pues me iba a jugar el fin de semana por un equipo alemán que me pagaba un montón de dinero por jugar por ellos. Entonces jugabas la Bundesliga de tenis. Sí, ¿eh? Y estaba muy Curioso. bien. Sí. Y entonces hacían fichajes ellos y pagaban un montón por partido que jugabas. Luego jugué también por un equipo francés. Bueno, te vas buscando un poco cosas que van para irte buscando, es como un trabajo al final. ¿Representante tenías? No tuve representante. Lo más cerca de representante fue mi tío, que siempre que... Enrique. Mi tío Enrique. Que siempre que hablábamos, a él le gustaba mucho. De hecho, él y mi tía vinieron a verme a varios torneos. Vinieron a Australia a verme y hablaba de cosas con él y le comentaba. Pero no tuve representante nunca. Y por poner cifras y la gente sepa un poco qué es, te pagaban un montón, una horquilla, me imagino serían pesetas igual, pero ¿qué es? Pues más o menos. Me pagaban, yo jugaba a 2 partidos y a veces 3, me pagaban 3.000 euros de entonces por partido. Entonces ahora sería más. Muy bien. Eso por jugar, eso era como te hacían fichajes, ¿no? Ibas y bueno, te fichaban me fichaban para la temporada, pero yo sí iba ganando en el torneo, no iba, que eso es lo bueno también. Yo estaba el viernes y ganaba y tenía que jugar las semis, no iba a Alemania. Claro. Pero yo llamaba y decía que he perdido, pues al extra de esa semana de torneo, ahora era una paliza, porque claro, estabas en el torneo en París, ibas el fin de semana y luego siguiente semana ibas a otro torneo. O sea, era como una temporada muy... Pero bueno, yo en aquella época me encantaba viajar, viajaba mucho. Había compañeras mías que llevaban muy mal lo de viajar. Sí.
pues igual tenían un novio y querían volver siempre, tal. Yo, no lo sé, me lo tomaba eso con mucha calma. Viajaba muchas semanas. En tenis puedes elegir jugar más o menos torneos. Al final te divide, da igual si juegas 20, que te coge, pues imagínate, los 12 mejores torneos del año. Si juegas 20 tienes más oportunidades, pero hay gente que jugaba 12 y jugaba esos 12. Y yo era de jugar mucho. A mí no me importaba viajar, me gustaba viajar, me parecía como que era, me lo sentía como mi trabajo, no lo sé, no lo sentía como... Y me gustaba. Viajaba semanas sola. De hecho, los mejores torneos que he hecho ha sido sola sin entrenador. Es curioso, porque me gustaba viajar con entrenador. Sola, de hecho, pues me sentía un poco, ¿qué hago yo aquí? Igual estaba en Varsovia. Pues yo gané el torneo de Varsovia, gané el torneo de Sopot, los dos sin entrenador. Y luego... Hostia, ¿en Sopot jugaste? Es que yo vivía ahí, qué loco tú. ¿Qué me dices? Sí, yo viví un año ahí. Pero bueno, no viene a lo que pasa, que me ha chocado muchísimo. Yo gané el torneo de Sopot. Qué bueno. Sí. 2 torneos, mis mejores torneos que hice fue en Varsovia, en Polonia, Varsovia y Sopot. Claro, ¿en la Varsovia de qué década era eso? ¿De los Pues, 2000? O... Bueno, no, porque en el 2005 me retiré. Bueno, pues 90 y muchos, sí, por ahí. Que estaría la ciudad, eso. Quiero decir que, a ver, estaba hecha lógicamente, es que no sé si sabes, esa ciudad en la Segunda Guerra Mundial empezó todo ahí. La destruyeron y fue el trigger para que empezara la guerra. Ilustrarse, John. Sí. Fíjate que Para nos eso va a estás tú, decir para que vamos a ilustrarme. hablar de Sopot. O sea que el molo has pisado de Sopot. Sí, eso es. Sí. Qué bueno. Habías mencionado, entre todo esto que estás diciendo, varios torneos. Entiendo que cada uno es de un padre y una madre y monetiza de diferente forma. No es el mismo, no sé, el de Wimbledon que el de Roland Garros. Bueno, están los Grand Slam, luego están, o sea, hay categorías de torneos. Los mejores torneos son los 4 Grand Slam. Eso. Luego están los nómbralos. los Master 1000 y luego ya, bueno, pues bajas, por ejemplo, el de Sopot se habla de los torneos por el prize money que reparten, el dinero que reparten. Entonces tú, según el ranking que tienes, los Grand Slam los quiere jugar todo el mundo, pero solo entran, pues el cuadro es de 128, pues si hay algún wildcard, o sea, alguna invitación. Entonces, pues si estás entre los 100 primeros más o menos, te aseguras 104 o así, te aseguras entrar en esos torneos. Luego, los demás van a la previa. Y de la previa, pues es un cuadro que pues acaban entrando de la previa pues 8 jugadores, o depende del tamaño del cuadro. Luego están los siguientes torneos, que lo mismo. Pues el tema es que los Grand Slam solo hay uno a la vez. O sea, Australia solo hay uno, Roland Garros solo hay uno y todos los jugadores del mundo van ahí. Y luego, en cambio, el resto del año se van repartiendo. Pues igual hay Master 1000 en varios sitios y luego torneos de dotación más pequeña pues se van repartiendo, pues los europeos van más a la parte de Europa, o pues los torneos americanos, pues entonces hay como un circuito americano, el circuito de Australia antes de Australia. Entonces hay un poco, según tu ranking, te apuntas a los torneos, entras, juegas el cuadro final o la previa y vas haciendo un circuito. Yo más o menos viajaba unos 9 meses al año. 9 meses. Y luego un mes más de pretemporada hacíamos, un mes. Era antes de empezar a Australia, o sea, en diciembre o así hacíamos la pretemporada. En enero nos íbamos, finales de diciembre me iba a Australia y ya estábamos todo el año viajando, más alguna semana de descanso en medio que ibas a ver a la familia o algo, pero ahí se iba ya el año. ¿Y ese dinero que pagan los torneos por entrar es similar en los 4 Grand Slam? Sí. No varían. Creo que paga un poco más alguno, pero si te digo la verdad estoy un poco no sé decirte si... Pero en aquella época era más o menos similar. Creo que, no sé, ahora hay uno de ellos que es el que más paga. No sé cuál es, no sé decirte si son los americanos o son... ¿Y qué se puede pagar más o menos por una previa de esas por entrar ahí, ir a jugar? Aunque luego pierdas en primera ronda, Bueno, pero ya por ir. Pues mira, el otro día ha venido un compañero mío entrenador y me ha dicho, ahora creo que se cobra 60.000 euros por entrar en el cuadro final. En nuestra época era, no me acuerdo, pero no llegaba a 6.000. Ha cambiado radical. Entonces, tampoco sé deciros ahora, yo te digo, porque sí, pero llevo 20 una años horquilla. y... O sea, ahora sí creo que se cobra 60.000 por entrar al cuadro final, que es una barbaridad. ¿Y una tenista de tu época, Cristina, cuánto podía llegar a ganar en su carrera? ¿Sabes qué pasa? Que es difícil, o sea, tú miras en Wikipedia y pone ¿cuánto ha ganado Cristina Torrens? Pues 1 millón de euros. Pero eso es tan irreal porque tú ves el prize money de Nadal y del Nadal de lo que menos ha ganado es de prize money, de lo que le daban los torneos.
Nadal gana mucho más con los patrocinadores, con los patrocinios. Entonces, luego, siempre es bruto lo que ponen, que hay que quitarle los impuestos, que pagamos una barbaridad de impuestos. Luego, los gastos que tienes. O sea, el prize money es muy irreal cuando te pone, esta jugadora ha ganado tanto. Ahí hay que quitarle impuestos y hay que quitarle todos los gastos de entrenador. Tal. Entonces, realmente es más lo que ganas de patrocinios Vale. que nadie lo sabe eso, nadie lo dice. Y eso varía mucho. Pues un Nadal tiene muchísimos esto y un Alcaraz también, pero hay jugadores como no tan fáciles de ganar por publicidad. Entonces, bueno, pues hay jugadoras con mucho peor ranking que ganan mucho más dinero que otros que tienen más ranking, pero no se venden tanto, o no son físicamente tan... Bueno, o no sé por qué, no han caído en gracia y no... Entonces, es muy variable lo que puede ganar un tenista. Ahora ya te digo que se ha multiplicado por 10 lo que ganan los tenistas ahora que lo que ganábamos hace 20 años. O sea, implícitamente está nombrando la marca personal también, porque para que gane un tenista que es peor que otro... Muchísimo, sí, sí. Bueno, pasa en todo. Hay gente que con muchísimo talento y no llega a algo y hay otras personas que son capaces de sacarse mucho más partido que otras, con menos talento, con menos... Yo, de todas formas, dentro de que aproveché poco y me vendí poco, creo que con el talento que tuve, de dónde venía, creo que le saqué mucho rendimiento a mi carrera deportiva. Que luego podía haber, yo ahora sí que me doy cuenta, tenía que haber hecho más relaciones pues por el... Pero mi carácter es... Yo soy bastante humilde, bastante... No me gusta destacar, no me gusta... Entonces, bueno, pues viví lo que viví y con mi carácter es lo que conseguí. ¿Ahora lo hubiera hecho diferente? Sí. Hubiera aprovechado más, pues eso, me hubiera aprovechado más como deportista Cristina Torrens, como tenista, que lo que hice. Pero bueno, cada uno tiene su manera de vivir las cosas y sí que no me queda ninguna duda que deportivamente di mi 100% y de hecho, cuando eras pequeña te pregunté, ¿tú qué número quieres ser? Y yo decía, si me llegan a decir que iba a ser la 27 del mundo, pues la verdad que le saqué que saqué buen rendimiento a lo que tenía y a mí Te exprimiste bien. me exprimí bien. Yo creo que sí. Y en cuanto, que me crea curiosidad, en tu época, ¿quién era la reina de los patrocinios? O sea, ¿quién era esa figura que manejaba muy bien su Sin duda, imagen? Kurnikova. Dentro de que la gente se cree que Kurnikova fue una mala jugadora, que la Kurnikova estuvo entre las 10 primeras del mundo. O sea, empezando por ahí, que está muy bien. O sea, que no es que fuera una jugadora 200 del mundo y se vendiera, pero claro, guapa. O sea, el físico hacía mucho, su manera de ser, se rodeaba de gente, se rodeaba de Enrique Iglesias, tal, pues claro, tenía unos patrocinios que eran, iba Kurnikova, que igual iba la número 1 del mundo en ese momento, y nadie le hacía caso y sabía que Kurnikova, de todos, periodistas, los fans, lo otro. Bueno, pero a mí me parece que tuvo una carrera Kurnikova, la gente habla un poco como despectivo de, fíjate, Kurnikova, que a mí me parece que tuvo mérito de, con todo lo que tenía, aún deportivamente lo intentaba y entrenaba y que es que le pagaban mucho más de patrocinios que de los torneos, que lo que hacían torneos. Y ahora que has nombrado a Kurnikova, me has recordado a las tenistas de tu época. Estaba Arantxa Sánchez Vicario, estaba Conchita. ¿Ellas qué tal se vendían? Aparte de como deportistas, obviamente. ¿Qué tal se vendían? Conchita para mí se vendía mal porque no le gustaba nada, porque era una persona que no le gustaba ser el centro de atención, no le gustaba, bueno, no se cuidaba mucho físicamente porque igual la veías antes de entrar a la pista estaba comiendo un bocata de chorizo, o sea, no tenía mucho, sí, no se cuidaba en la comida, no le importaba, pero luego tenía un talento muchísimo más talento que Arantxa Sánchez Vicario, que era una máquina de cuidarse, de esfuerzo, de entrenamiento. Arantxa con mucho menos talento que Conchita, creo que consiguió más, bueno, las dos fueron muy buenas, pero consiguió bastante y Arantxa fue, pues eso, una hormiguita de trabajo y era pues muy luchadora, con mucho menos talento. Conchita tenía muchos más golpes que ella y al final, bueno, pues cada una a su manera, pues que no puedes cambiar eso. Es que el carácter de Conchita era tan diferente al de Arantxa. Sí. Y luego Conchita, pues eso, estaba en los torneos y enseguida se iba, no quería estar por ahí, no le gustaba figurar. Ah, sí, ¿eh? Arantxa, en cambio, bueno, pues le gustaba más, era una persona así como muy de hablar con la gente. Nosotras hay veces que a la generación mía nos dicen que hemos estado a la sombra de Arantxa y Conchita, pero bueno,
tuvo su parte buena y su parte mala. Nosotras íbamos siempre a Copa Federación, que es como la Davis en femenino, y siempre estábamos detrás de ellas. Pero ellas conseguían cosas que hacían que nos abrían camino en muchas cosas también. Entonces, bueno, pues a mí creo que nos han dado cosas buenas. El tenis femenino en ese momento le dieron visibilidad a ellas dos. Si no, a nosotras igual, estando a la 27 del mundo, el tenis femenino no hubiera tenido tanta importancia como teniendo a Arantxa y Conchita ahí, que a veces nos hicieron un poco de sombra porque parecía que lo nuestro nunca era... Pero bueno, pues es que ellas eran mejores que nosotras. Eso te iba a preguntar. Ahora, con perspectiva, ¿qué le faltaba a Cristina Torrens para llegar a ese nivel de Conchita y de Arantxa? Ahora, desde esta experiencia. Pues, bueno, es que yo siempre intento que cada uno, yo lo que os decía, que creo que a Cristina Torrens, viniendo de Pamplona, con el talento que tenía, creo que mi techo era ese. Claramente me faltó ser menos humilde. Me hubiera gustado, pero ahora me pasa también. Ahora en la vida hay gente que me dice, pues es que no te conozco tal, y fíjate, tú has sido... Pero no soy una persona que me gusta alardear, que me gusta... Y el ser un poco más echada para adelante y un poco más chula me hubiera venido mejor en ese momento para darme más a conocer, patrocinios, lo otro. Pero al final creo que Conchita era ella con su carácter, con su talento, y llegó donde llegó. Y Cristina Torrens, yo con mi talento y mi carácter es que no daba para más. Pues un poco más de carácter me hubiera faltado, sí, así resumiendo. Luego también en esa época estaba Steffi Graf, sois coetanas. Sí, yo recuerdo, pues bueno, recuerdo el momento, igual era un poco mayor que yo porque recuerdo el momento de su retirada y sí, era una jugadora, a mí o sea, yo la admiraba mucho. Yo recuerdo que de pequeña mis dos grandes, yo viendo en el salón de mi casa los partidos de pequeñita de Chris Evert y Navratilova. Mis padres siempre nos ponían tenis, en la televisión siempre ha habido tenis. Y ellas eran como mis dos. Pero después, ya una vez en el circuito, Steffi Graf para mí era porque, bueno, pues ella mucho antes estaba en el circuito, antes que yo. Y me parecía una persona, me gustaba mucho, me gustaba su carácter, me gustaba su manera de ser, su manera de estar en la pista. Era uno de mis referentes, sí. Y eso te iba a decir. Coincidí con ella. ¿Ah, sí? Sí, coincidí. Ya te digo que ya me recuerdo que se retiró antes que yo, pero de estar en torneos con ella lo recuerdo, sí. Y a nivel de mentalidad, ¿llegaste a palparla a ella? ¿La llegaste a conocer? No. Las jugadoras, a quien más conocí fue Arantxa y Conchita porque eran españolas y porque... Pero un poco las jugadoras top intentan no mezclarse mucho, primero, porque en la sala de jugadores siempre hay familia de los jugadores, entonces es un coñazo para ellas que estén todo el rato, pues la gente les pide, claro los jugadores no les pediríamos nunca un autógrafo o una foto, pero tú vas a la sala de jugadores y están los padres, los primos, todo el mundo se lleva su, entonces intentan no estar mucho, pues están un ratito, pero no estar porque para ellos. Y luego también creo que esas jugadoras intentan, cuando tú estás mucho con un jugador y entrenas mucho con un jugador, al final le pillas el juego, te acostumbras a su juego. Entonces, esas jugadoras top siempre intentaban llevar su entrenador, no pelotear con nadie del torneo, más que tu primer contacto con ellas era el partido. Bueno, pues un poco para eso entiendo que es así porque tienes que mantener tu... Entonces, así como el resto, pues entrenábamos entre nosotras, con entrenador también, pero siempre quedábamos para jugar partidos previos, para preparar los partidos. Ellas solían llevar sparring chicos para que les dieran más ritmo y jugar. Entonces no nos juntábamos mucho con ellas. Sí, recuerdo a las Williams, sí, pues estaban por allí y tal, pero bueno, es que para ellas estaba todo el rato la gente pidiendo los autógrafos, lo otro. Entonces era... Es otra parte del deporte que a veces no somos conscientes de lo que acarrea, ¿sabes? Estar en el top y aguantar todo ese ladrillo que tienes. Antes has mencionado una lesión que tuviste a los 26. Sí, me lesioné de la espalda y me fui... Bueno, pasas épocas mejores y peores mentalmente y físicamente. Físicamente la verdad que tuve poquísimas lesiones, en eso me respeto mucho, no era una persona muy musculosa, para bien y para mal, no conseguía mucho tono muscular, entrenaba igual que mis compañeras y ellas se ponían en pretemporada así y yo era bastante fina, no conseguía volumen, pero eso hacía también que no me lesionara, entonces eso me ayudó mucho a poder jugar muchos torneos. Hay gente que tiene que jugar pocos torneos porque las lesiones enseguida, en cuanto juegan 3 torneos seguidos, y yo ahí me respetaron bastante las lesiones.
Pero, a ver, ¿qué me has Sí, preguntado? más que todo era que me he acordado que de ahí saliste de los 100 Ah, eso es. y quería hilarlo con el tema del patrocinador. Si ahí lo tenías y cómo te trató ahí una vez que saliste de los 100. No recuerdo en ese momento. Lo que sí recuerdo es tengo un recuerdo muy claro de mis dudas de si iba a poder volver, de decir, me he ido de las 100 por una lesión, por un momento malo, seré capaz, y 2 veces fui capaz de remontar y volver. Y esa es la mejor sensación de mi vida. O sea, Sí. el decir, ¿y si esto ya se ha acabado? ¿Y si no voy a poder? Pero recuerdo que yo era bastante para eso, bueno, pues disciplinada, y decía, sigo, y volví. Entonces, esa sensación junto a la de acabar un partido y decir, claro, es un deporte individual el mío. Entonces, el salir de la pista, irte al vestuario, sentarte en el vestuario y decir una final o que esa sensación nunca la he vuelto a sentir. He sido madre y es la bomba ser madre y es ser... Pero esa era una sensación de decir, después de lo que he peleado, después de los malos momentos, después de que tu cabeza te decía, para, déjalo, qué necesidad tienes de estar aquí, y has seguido, y que salgan las cosas bien, esa sensación es inigualable, o sea, de satisfacción de decir, qué bien que lo que he conseguido. O sea, los dos momentos son, si te he escuchado bien, cuando acababas un partido y esas sensaciones buenas, y luego cuando veías que tenías un poco de dudas de si ibas a volver y te conseguías superar y te metías ahí. Una era muy corta porque era Claro. la sensación de acabar el partido, y la otra era como una temporada de venga, que sí que puedes, cuando tu cabeza te dice que no puedes. Más reto. Y entonces decir, bueno, pues siempre hay un partido que cambia eso, que empiezas que casi lo vas a perder y lo ganas, y entonces haces un clic, y de repente yo me acuerdo temporadas de decir, salgo a la pista y es que sé que voy a ganar. Sí, entonces empiezas pum. También hay temporadas que sales y tu cabeza te dice que no y que no. Pero para eso, o sea, es que la cabeza es tan importante en el deporte y en el tenis, que estás ahí solo. Hay tanto que la cabeza es tanto si te dice para positivo o si te dice para negativo en un partido de tenis, tú lo ves. En la tele se ven solo normalmente los que llegan a las finales, que son los que están bien. Pero si tú ves partidos de primera ronda, hay gente que dices que se le ve que no puede ganar. Su actitud, Se desconecta, ¿no? Mentalmente. Se desconecta, en cuanto pierde 3 juegos ya no puedo. Nos ha pasado a todos, vamos. Y entonces en el tenis la mentalidad es, bueno, tan importante, es básica. Te ayuda para arriba o te hunde para abajo. Estás totalmente solo en lo y que luego dices. que en un partido de tenis hay que aprender a que se falla mucho. Federer lo decía dice, es que lo que importante es saber que no te afecten los fallos, porque fallar vas a fallar en un partido, pues pierdes un montón de juegos, pierdes un montón de puntos, pero el saber que no te afecten y reponerte. Hay gente que mentalmente no está bien y pierde 3 juegos y dice, ya no puedo ganar este partido, y se va y le ves que no hay manera. En cambio, hay gente, le veías a Nadal, le ves a Alcaraz, que da igual, pelea igual, el último punto que va match ball abajo, no sabes si va match ball abajo o match ball arriba. A mí igual aquí me meto en un jardín, porque encima yo no soy muy de tenis, pero a mí me encantaba Federer justo por eso, porque es como que no valoraba, o sea, no, la palabra no es no valorar, sino que fallaba y le daba igual, o sea, seguía, era como muy frío en ese Pues partido. mira, y me yo he encantaba. conocido a un Federer en sus primeros años que era lo veías y era un desastre. Era muy jovencito, me acuerdo, con la coleta, con el pelo largo, y tenía un talento, unos golpes los mismos que ahora, pero mentalmente conocí su primera etapa. Me acuerdo que jugó contra un compañero mío y decías, nada, aguántale 4 bolas, que se cruza, tira la raqueta, pero luego él fue capaz de ir mejorando. Le pasa a mucha gente. Es joven, vas madurando, y si tienes el talento y él fue capaz de... Y al final era un Federer, pues eso, como una roca mentalmente era muy bueno también. En toda esta ecuación entraba el psicólogo en juego, entiendo. Sí, bueno, yo tuve la suerte que en aquellos primeros años que la federación me dio la beca, me dieron una base muy buena. Me acuerdo que nosotros nos dieron unas pautas de Jim Loehr, que era un estudioso del tema, bueno, que entonces te planificaba el minuto que tienes entre punto y por los 30 segundos que tenías de entre punto y punto, hacías. Entonces, cuando había temporadas que no me iba bien, esos 30 segundos, ese minuto, se te hace eterno. Entonces me decían, en ese momento te giras
mueves las cuerdas, o sea, te ponía unas pautas para no pensar. Sí. Entonces no te dejaba ir al voy a perder, voy a Claro. tal, sino ahora miro las cuerdas, tal, cojo la pelota, me seco, tal, y llegaba al siguiente punto. Entonces no te deja, y eso te va llevando, te saca de los pensamientos Claro, de... mantener tu Entonces atención. eso a mí me acuerdo que esa base de esos 4 años de psicóloga, que teníamos una psicóloga buenísima, Isabel Balaguer, En Valencia, ¿no? sí. En su momento me pareció un tostón porque nos hacían hacer un montón de test y ahora cómo te sientes y ahora que has acabado el punto y has hecho esto, como era un poco, nos utilizaban también para aprender ellos como... Pero me sirvió muchísimo y luego ya no volví a tener psicólogo porque yo era bastante, bueno, bastante centrada y bastante calmada y no volví a tener, pero utilicé mucho aquello que me enseñaron. La base aquella que me dieron fue muy buena. La utilicé muchísimo. Y has mencionado un momento en el que haces clic. Has dicho antes, ¿en qué partido fue? ¿Recuerdas? Un momento en el que... Muchos el clic, porque cuando tienes una temporada mala, que llevas igual 3 torneos jugando, perdiendo en primera ronda, siempre hay un partido donde empiezas perdiendo, parece que es lo mismo de los últimos 3, pero estás a punto de perder, pero sigues peleando, lo sacas y entonces ganas ese partido, igual ese es el torneo que llegas a semis. Y ahí ya has hecho el clic del cambio. Pero igual, si sigues 3 rondas y haces la 4ª ronda, la cabeza te empieza... Pero por mi experiencia siempre había un partido que cambiaba esas rachas malas en rachas buenas. Sobre todo porque yo también estaba dispuesta a ello. Si te dejas llevar en una racha mala, te dejas llevar. Pero si lo quieres salir de ahí, eres consciente de que es una racha mala, de que va a haber, sobre todo escogiendo experiencia, de que siempre se pasan esas rachas malas. Y luego cuando estás en la ola buena, te crees que no va a volver la mala. Porque tienes la sensación de decir, es que hoy no puedo perder, es que estoy con confianza, es que tengo... Y en cambio esa racha, pues por algo, pues otro partido que estás a punto de ganar y de repente lo pierdes la confianza tal y vuelves. Son todo en tenis, son un poco como rachas así. Montaña rusa, ¿no? Sí. Un poco de... Y cada semana te pones a examen. Me acabas de recordar, Alcaraz dice que cuando él pierde algún punto, dice, Carlitos, haz magia. Cristina Torrens, ¿qué se decía a sí misma cuando fallaba? No, pues yo hablaba mucho conmigo mismo conmigo misma y eso no lo he vuelto a hacer después. Bueno, y eso lo he hecho un poco de menos. Yo me hablaba, me decía, no lo sé, yo siempre era lo típico que se dice, olvídate de lo de atrás, siguiente punto. Era bastante calmada. No tenía esos picos de fuerza, igual que tienen otros jugadores. Yo era más calmada, pero lo malo no me afectaba tanto. Entonces era capaz de decirme, has perdido este juego, habías hecho break, lo tenías todo de cara para tal, pero pues ya está, pues vamos a por el siguiente. Recuerdo siempre pensar en el siguiente y hablarme mucho a mí misma. Venga, o sea, esas conversaciones conmigo misma eran necesarias porque estás solo en la pista y no tienes a nadie ahí. Tienes al entrenador, pero creo que es importante que contigo mismo, o sea, te animes y te digas, te calmes. Yo eso lo hacía mucho. ¿Y qué conversación tuviste contigo misma cuando te retiraste o cuando decides esos previos que creo que fueron Pues con mira, 30 yo años? diría que el 90% de la gente se retira cuando las cosas van mal. Hay muy pocas, he visto compañeras mías que cuando estaban arriba de repente se retiran y eso sorprende, porque no es lo normal. Lo normal es que te retiras cuando te lesionas, no tienes resultados, no disfrutas entrenando, no disfrutas jugando. Y yo estuve bastante tiempo que creo, bueno, no lo sé si me tenía que haber retirado antes, pero creo que ese proceso también es bueno porque si te retiras cuando va bien, parece que siempre te queda ay, tenía que haber seguido un poco más. Yo tuve claro que no tenía que seguir más. Tenía 30 años, me veía muy mayor en ese momento. Ahora se alargan más las carreras deportivas. En ese momento, los 30 años, ya era un momento como para retirarme. Y bueno, la conversación fue que tenía claro que eso ya no me llevaba a nada. No sabía qué iba a hacer después porque no me lo había planteado, pero sabía que me quedaba una vida por delante y claro, todo ahora lo cuentas y fueron momentos duros. Yo recuerdo que me retiré en el US Open, perdí el partido y decidí, bueno, pues ya está, hasta aquí. ¿Ah, sí? Sí, no merece la pena seguir como estoy porque me costó, o sea, también llevaba desde los 14 años viajando muchos meses al año. La rutina de entrenar todos los días físicamente, pues estás castigado, claro, llevas muchos años dándole al cuerpo 8 horas al día, bum, bum, bum. Entonces, bueno, no fue un trauma.
No fue precipicio de ¿y ahora qué? A mí me pasó, ¿eh? Yo cuando me retiré fue un poco oscuridad de decir ¿y ahora qué? Yo sabía que iba a llegar ese momento, no sabía qué iba a hacer después, que si lo hubiera tenido claro hubiera sido menos precipicio, pero bueno, tenía bastante confianza en mí misma en que lo siguiente iba a ser algo que iba a intentar buscar, algo que me gustara relacionado con el deporte y que lo iba a intentar. De hecho, fue así luego. No sé si no hubiera tenido esta opción de algo deportivo, que hubiera sido mi vida. Pero bueno, no fue tan precipicio. Sí que fue, yo dije, me voy a tomar un año sabático. Estuve en Valencia unos meses, al final no fue un año, fue unos meses. Decidí volver a Pamplona y creo que el cambio de ciudad, de volver de Valencia, que había sido mi carrera deportiva, a Pamplona, me dio el cambio de vida. Entonces, bueno, pues un poco empezar a tener un tiempo y no tener que trabajar al día siguiente me ayudó. Y bueno, poco a poco me surgió la oportunidad de ser gerente de un club de pádel. Dije que sí a la primera y ahí me empecé a liar y ya hasta ahora. Hasta hoy no he parado, la verdad. Porque todos terminan en el pádel, ¿eh? Entonces, deportistas, pues mira, hay gente que me pregunta, dice, ¿la escuela de tenis tal? Le digo, no, yo soy pádel. Y me dice, ¿pero cómo no llevas escuelas de tenis? Pues la vida me ha llevado hacia allí porque, bueno, pues coincidió que empecé de gerente, ya os digo, en un club de pádel y luego cuando monté mi propia empresa hace 6 años, tenía ya tantos contactos en el pádel y bueno, un poco las escuelas que llevaba ahora de pádel y que me llevó ahí. No fue algo consciente ni intenté que fuera pádel. Por supuesto, me hubiera gustado también que hubiera sido tenis, pero me encanta lo que hago con pádel. Eso define un poco para la gente rápido qué haces ahora en esto. Pues ahora mismo gestiono 7 escuelas de pádel y no solo les llevo las escuelas, sino que depende del club que lleve, pues en algunos organizo los eventos, los torneos de pádel. En otros, por ejemplo, pues, organizo en la universidad los campamentos de verano. En otras escuelas solamente llevo la parte de pádel. Entonces yo un poco gestiono los grupos, los profesores que van a dar clases. Yo no doy las clases, pero yo gestiono los grupos y hago contacto pues, con el ayuntamiento que me toca o con... Y eso te iba a decir, ¿cómo monetizas? O sea, una persona como un modelo de negocio como el tuyo, gestión deportiva, ¿cómo monetiza? Pues yo cobro, depende de la escuela, pues cobro por clases, por cada hora que lleva un monitor, cobro mi gestión. Vale. Entonces yo le pago al monitor y luego pues depende. Pues luego en la universidad pues organizo campamentos y organizo la escuela de pádel. O sea, le salvas la vida a los padres en verano, ¿eh? Sí, me salvo la vida y cada vez más porque pues, es increíble. Ahora que me dedico bastante a los campamentos, la verdad que lo de los campamentos, si lo hace, bueno, llevamos un campamento en la universidad que está muy bien porque hacemos deporte variado. Se trata no solo de hacer pádel, sino que ahí les ponemos a hacer tenis, taekwondo, tiro con arco, esgrima. Entonces creo que un poco sacas a los niños de estar igual con el iPad, tal, que eso es lo peor que los padres tenemos, y les tienes entretenidos y haciendo deporte y probando deportes durante una mañana entera. Está muy bien. Yo creo totalmente... Lo que me gusta de mi trabajo es que creo en lo que hago, y tanto en las escuelas de pádel. Son escuelas de base. No llevo competición ni llevo... Pero es que me encanta. Yo una vez ya los pongo a los niños a hacer deporte, pues están en las escuelas de competición donde si hay algún padre que me viene, es que mi hijo destaca tal, ya lo mando hacia... No me dedico a la competición. Pero es que creo que la base es importantísima y los campamentos, tú puedes decir, un campamento, tener a los niños entretenidos. En mi campamento, desde luego, no. En mi campamento lo que hacemos es que hagan deporte con profesores de cada una de las disciplinas, no tengo monitores de tiempo libre que hacen. Entonces creo lo que hago y es un poco lo que hice en el tenis. No lo hacía por hacer. O sea, yo le dedicaba mi tiempo, le daba... Y ahora, un poco, en la segunda parte de mi vida, creo que lo que me gusta de lo que hago es que le pongo a cada cosa cariño para que funcione bien. O sea, la escuela de pádel creo que hay que dar buen servicio, que hay que poner buenos profesores. Los campamentos creo que tiene que ser variado, entretenido, pero que aprendan. Entonces, un poco lo que me va motivando a que me guste mi trabajo. Eso es lo que más te gusta. ¿Y lo que más te cuesta qué es? ¿De mi trabajo? Sí. Tengo que pensarlo, no lo sé. Bueno, Eso es buena señal, ¿eh? Las facturas, la contabilidad, ¿no? Lo administrativo. Bueno, al final ¿te tengo gusta? una empresa yo sola y me lo hago todo yo. Bueno, tengo un asesor que, por supuesto, hace... Pero bueno, pues... ¿Y no lo gestión sé. con personas, con profes, esa gestión? Sí, bueno, pero la verdad que tengo bastante suerte. He tenido algún problema puntual con algún profe, pero
No lo sé, creo que en general tengo bastante buen ojo para contratar a la gente, con alguno me he equivocado, pero en general intento tener gente joven, titulada, preparada, y bueno, pues intento cuidarles bien y ellos la verdad que de momento se portan bien conmigo y estoy contenta con esa parte. Quizás es la parte más difícil, sí, pero igual vengo dentro de un año y te digo, he tenido 3 problemas puntuales y te digo, es lo peor. Pero bueno, tengo una empresa pequeñita, controlada por mí, y creo que mi aspiración no es crecer y dejar de dar el servicio de... Yo quiero hablar con los padres, quiero decirles cómo está, si tenemos algún problema en alguna clase puntual, quiero seguir haciendo el trato ese de tú a tú con los padres. Entonces, no aspiro a tener una empresón de gestión deportiva, sino hacer como hasta ahora, que hago las cosas bien, pequeñito y controlado. Ahora escuchándote, Cristina, me has recordado, porque antes hemos nombrado a Arantxa y ahora estabas hablando del después del deporte. Arantxa, después del deporte, yo recuerdo en noticias que salió con un liadón de algo de su familia, de tema de patrimonio. ¿Qué ocurrió exactamente ahí? Fulano, quizás estés en el último cuarto de hora del capítulo y es hora de hablar de cuartos de baño, Alvarote. Es que seguro que alguno de nuestros fulanos está viendo el episodio desde el cuarto de baño. ¿Es que hay algo peor que una reforma eterna? Pues sí, tener que ir a ducharte a la casa del vecino. Así es, y eso con Sancho Construcciones no pasa. En menos de 5 días, atento, tienes baño nuevo. Lo pides un lunes y el viernes estás cagando en tu váter. Literal, palabra fulana. Y es que además Sancho hace llave en mano. Lo hace súper sencillo, sin problemas en la factura y sin tener que estar llamando 5 veces al fontanero que no te pilla el WhatsApp. Tienen 4 estilos distintos, diferentes, y si lo necesitas, también lo adaptan para personas con movilidad reducida. Así que si estás harto de baños viejos o si alquilas y quieres revalorizar tu vivienda, métete en la descripción del capítulo y pinchas en el link. Dejamos aquí el link y ojo que es una oferta especial de parte de los fulanos, porque si vienes de parte nuestra tendrás un regalo de bienvenida. Ojo, que no es una pieza de papel higiénico, que seguro que os quedan unas cuantas de esas de la pandemia. A ti algunos sí que te queda todavía, ¿no? Pues puede ser, Sí, sí. Sancho Construcciones, fulano, simplifican tu vida y te devuelven tu baño antes de que te acostumbres al de tu suegra. Pero si no tenemos suegra. Ya, tío, no sé, es lo primero que se me ha ocurrido. Rapidez, sencillez y sin sustos en la factura. Sancho Construcciones, más rápidos en el baño que Boyomo al cruce en el Sadar. Yo hace poco estuve con Arantxa y tampoco cuando una persona ha pasado una mala época tampoco le dices, oye, le metes el dedo en el ojo, pero ella contaba un poco, bueno, el problema fue que se casó con una persona que se ocupó de los negocios y le salió rana porque y en ese momento ella confió en esa persona en vez de en su familia y después ha quedado demostrado que ella ha vuelto con su familia y el que le había engañado era él. Vale, o sea, vale, pues mira, yo aquí estaba equivocado. Pensaba que la familia... Bueno, en ese momento ella dijo eso, pero después quedó demostrado que era él el que había liado todo y que entonces ella después de escribir aquel libro famoso que escribió en contra de su familia, volvió, o sea, viendo que el exmarido le había dejado con todo hecho un lío, volvió con su familia, les pidió perdón por lo que había pasado porque tenían razón ellos y el que era un pieza era el marido. Vale, que para poner en contexto a la gente, y nos lo dijo Julen Guerrero, en el ámbito del fútbol, 3-4 futbolistas acaban arruinados después de retirarse. Claro, a 3-4 futbolistas. Exfutbolistas, ¿no? Julen Guerrero dijo. No, creo que dijo de un vestuario. ¿Eso de un vestuario? Si es que has dicho 3-4 futbolistas terminan... Vale, de cada vestuario, me faltaba la coletilla, acaban arruinados. Claro, Arantxa es un caso similar en el tenis. ¿De cuánto, así a grosso modo, estamos hablando de cuánto dinero y cuánto patrimonio? Porque creo que generó mucho dinero. No, muchísimo. No sé decirte la verdad, pero mucho. Pero aún siguen con líos, con juicios, con... bueno, casi todo me imagino malas gestiones, ¿no? Elegir mal a la persona, todo sí, esto. bueno, en este caso que pieza, no sé, se lo llevó él, yo creo, pero bueno, que sí, ahí... No lo sé, creo, fíjate, te diría yo que en mujeres pasa menos que en hombres. En hombres y, bueno, en futbolistas creo que es el caso más... Porque es muy jóvenes, empiezan a manejar un dinero que les sube la cabeza y si no están rodeados de gente o si no tienen una buena base de cabeza o no están rodeados de gente que les aconseja bien, seguramente están rodeados de gente que no le interesa que haga las cosas muy bien, sino sacar tajada de muchas cosas. Entonces, pero no sé por qué, igual es una tontería lo que digo, pero creo que en mujeres somos un poco más, maduramos antes y cuando nos llega ese momento de repente
tanto dinero, tal, somos capaces de planificar un poco más que los hombres, que maduran más tarde Puede ser. y pasa más en, creo. Puede ser. O sea, tiene sentido. No sé, no, esto no es No ni es ciencia. feminismo ni machismo. Ni pero, ciencia, pero... pero yo, por lo que he tiene vivido a mi alrededor, creo que la mayoría han sido bastante, las compañeras mías, todas lo primero que hacíamos nada más empezar era comprarnos un piso, no nos comprábamos el último coche de tal, que en hombres hay veces que ves más igual a los tenistas con esas cosas que a ellas. Pero bueno, no sé, es mi opinión. Igual. ¿Has sentido monopolio masculino dentro del deporte, del tenis? Mira, nosotras peleamos bastante por igualar. Cuando empecé yo a jugar, se cobraban mucho menos las mujeres que los hombres por los mismos torneos. Eso, teníamos muchas reuniones y peleamos bastante por ello y se llegó a igualar. Se igualó lo que es el prize money de los torneos. Se cobra lo mismo un chico con una chica por jugar Roland Garros. ¿Qué pasa? Que hay muchos más torneos masculinos, con lo que se reparte más la tarta. Me refiero, si tú una misma semana hay 3 torneos de mujeres, igual hay 10 de hombres, pueden cobrar mucho más ranking. En esos 10 se reparte mucho más que con 3 torneos que van todas las mujeres ahí. Entonces, eso sigue siendo un poco desigual. También hay quien diría, bueno, pues es que igual las mujeres no generan para que haya tantos torneos como 10. Pero bueno, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. A mí me ha parecido bien que por hacer el mismo trabajo, el mismo viaje, los mismos entrenamientos, los Grand Slam y los torneos igualen prize money. Que falta que se le dé más visibilidad al deporte femenino para que la televisión quiera más torneos femeninos y entonces haya más... Bueno, pues eso es para estarnos aquí otro día entero hablando. Hacemos otro capítulo, ¿no? Eso da para otro capítulo, pero bueno, que a mí me pareció justo lo que conseguimos en aquel momento y que ahora sigue habiendo desigualdades, pero pues igual que en la sociedad. Y hay cosas que generan más las mujeres, otras generan más los hombres. Y bueno, creo que hay que apoyar a todos por igual para que cada uno se consiga generar lo suyo. ¿Fuloneamos o qué? ¿Quieres fulanear? Quiero flanear. Ay, ay. Señoras y señores, damas y caballeros, fulanos y fulanas, llega el momento que todo invitado teme, pero que el público ama. En este humilde pero glorioso plató nos disponemos a jugar a la irrefutable, a la inigualable, a la siempre peligrosa, la fuloneta. Y hoy tenemos aquí a Cristina Torres. Que no ¿Qué tal, derrape, Cristina? esa forma. A derrapar. Vale. 3 tiradas. Bueno, tiras, pero- te dejamos 4, una para Falle calentar. dejamos una de o no prueba. falle, 3, o sea, 4. Eso es, Vamos. te dejamos Sí, una para de calentar, prueba. esta para calentar. Puedes votar, también. O sea, O sea, que es votar y- mejor votar, ¿no? Quiero Prueba. que pruebes. Prueba. Mira, prueba votando Prueba sin votando. votar. Y prueba directa. Vale. Ya está, ya has probado. Ahora eliges. ¿Tienes 3 o con bote o sin bote? Y yo he dicho, bueno, ya Ya. lo tienes claro, ¿no? Presión. ¿Puedo hacer las 3 con bote o sin bote? Sí, como No quieras. puedo mezclar. Sí, sí, mezcla. Ah, puedes mezcla. mezclar, sí. Como quieras, pero ya las 3 valen, ¿eh? Primer lanzamiento. ¡Ole! Un puntazo. Un puntazo. Coge de ahí, pregunta. Ojo. ¿La cojo yo? No, yo Nosotros. mismo, sí. A ver si entiende mi letruja. ¿Deberían cobrar lo mismo en el Mira. tenis hombres y mujeres? Hostia, que hacha, Parece que nos ha escuchado. Justo le acaba de responder. Pues yo creo que sí. Así. Venga, ¿Queréis genial. otra oportunidad? ¿Queréis otra porque ha quedado esta ¿Hacemos otra? otra pregunta? Porque es que justo la No, respondió. no, está Vale, bien. vamos a Sí, repetir. Vale, vale. O sea, me No, no, me está salvo, guay. me salvo. Sí, ya. te sí, salvas. sí. Un puntito. ¡Ay! Uy, esa fuera. Entonces, Lo ya ponemos está. ahí. aquí. Esas son muy difíciles, ¿no? No, tampoco te creas. Acuérdate de. Acuérdate de. de- Ah, sí, sí. ¿Con cuál de los actuales reyes del tenis te irías de cañas y con cuál montarías un negocio? Tienes que elegir. Reyes Mira, del pues- tenis y femenino, masculino, lo que quieras. Pues pues me iría de cañas con Alcaraz, ¿no? Que dice que se va mucho de A Ibiza, caña, ¿no? a Ibiza. Y ¿Qué opinas de eso? De que va a ser el número 1 a su manera. Bueno, yo creo que yo hubiera evitado esa parte porque creo que lleva a confundir a los críos. Pero cada uno es lo que os digo, cada uno es como es y Alcaraz hay que aceptarlo como es. Entonces, bueno, pues yo no lo hubiera contado esa parte, hubiera seguido haciéndolo, me parece bien que lo haga, pero creo que no ayuda porque la gente que está intentando empezar se va a creer que se puede ser un Alcaraz y casi nadie lo puede hacer yéndose todo el día de fiesta. O sea, no es un buen ejemplo. Sí, puede llegar a confundir. Puede llegar a confundir, pero él es capaz de hacerlo porque es tan bueno que... Entonces, bueno, pues... Vale. Alcaraz de y entonces cañas y negocio hombre, elige. pues con Nadal sería todo fácil, tienes las puertas abiertas y en todos los lados tienes, pues venga, monto el negocio con Nadal. Venga, y ahora 2 chicas. Femenino. De cañas, ¿con quién te irías? ¿De tu De época o las de ahora? Y cañas. negocio. De cañas, pues de cañas con
Gala León, que era de las más divertidas de mi época, Vale. una gran compañera mía. ¿Y negocio? Y un negocio, ¿con quién montaría un negocio de chicas? ¿Con el exmarido de Arantxa Sánchez Vicario no? No, desde luego. Yo con Steffi, ¿no? Hombre, con Steffi Graf, si me acepta el negocio, Sí. venga. Oh, hermana, Pues que no, vamos súper- a- eso es, llevar las cuentas ordenadas. Y tal. Venga, último tiro. Pues Último disparo. Oye, buena. 2 puntazos. 3 en total, muy bien. Luego me decís cómo viene el ranking, Sí. ¿no? Sí, lo verás. Vamos a ver, Cristina. La persona más famosa en tu listín telefónico. Pues mira, por por cosas de la vida tengo al tío de Nadal, que hay mucha gente que lo quiere. Tony Nadal. Nosotros somos uno. Vosotros estáis un poco más atrás que Tony Nadal. Oye, si quiere venir aquí a No fulonear sé, también. ¿y quién más? Pues Arantxa Sánchez Vicario, no sé. Así. Hostia, Arantxa, por ejemplo, me crea curiosidad. Ahora da entrevistas y sería. O sea, ¿tendría abiertas las puertas a hacer cosas de estas, de podcast y tal, o crees que no? Creo Que está no como lo muy sé. alejada. No lo sé, porque a ella siempre le han gustado las entrevistas, pero creo que igual lo puede evitar por esa parte suya negativa que ha tenido de su vida, que no querrá que igual le pregunte Vale. por esa parte, no lo sé. Vale. Desde luego Conchita os diría que no, pero Arantxa no. era más dada. Conchita no. sigue con Sí, su en su chorizo, momento- con su bocadillo. Sí, en su momento no le interesaba, ahora menos. Genial. Fin a la fulanera. Tres puntazos de Cristina Muy bien, muy bien. Torrens. No está Te mal, no está enseñaremos mal. el No. ranking. Creo que sí. Va muy bien. 3 puntazos. Pues tienes tu cámara aquí, Cristina. Si nos hemos dejado algo en el tintero, algo que quieras expresar, es todo tuya. Pues nada, daros las gracias porque he estado muy a gusto. La verdad se me ha pasado volando y ya se ha acabado. Me ha parecido, me han dicho que era más. Y nada, que he estado muy bien y que cuando queráis volvemos y no sé, hablar de otras cosas. Nos han quedado muchas cosas Sí. por hablar. Nos Se echamos te- un partido de pádel, ¿no? También se te ha visto muy Pádel cómoda. no tenéis ¿eh? nada que hacer. Se te ha visto muy cómoda y eso me gusta, pero sí que se han quedado cosas en el tintero, igual para una segunda parte. Oye, quién sabe. Cuando hagáis una segunda vuelta de invitados, Eso me es. metéis ahí. ¿Verdad? Un cara a cara con Tony Nadal y Cristina Torrens. Eso es. ¿Quién sabe? ¿Dónde te podemos encontrar? En redes, por cierto. En redes, poco soy de redes yo. Poco o nada. Hay que llamar a tu empresa para hablar Eso te voy a contigo. decir, si alguien quiere reservar un campamento a tu Sí, móvil o a tu empresa, o todo soy directa yo, no tengo. me gusta. O sea que. Teléfono y... Trato directo con todo el mundo. Ya habéis visto que conmigo se contacta rápido. Qué bien. Fulana, ya sabes, nosotros estamos en YouTube. Nosotros estamos en todos lados. Cristina, ninguna Donde de no estas está en todas las- Cristina, la antítesis somos TikTok, nosotros. Instagram. TikTok, Instagram, Facebook, estamos en X, Newsletter. antiguo Twitter, la newsletter que la escribe este fulano. Si te ha gustado el capítulo, haz lo que quieras. Le puedes dar al dedito, te puedes suscribir, lo que quieras. John Echeide dice que sí, que le den Sí, dale, al ya que pulgar y vale que lo te mismo. suscribas. Y ahora, en serio, muchas gracias, Cristina. La verdad que vosotros. hemos estado muy a gusto. Puede que haya una segunda parte. ¿Puede? ¿Quién sabe? Dejamos puerta abierta. Te tienes que dejar perder a Padel, eso sí. Te lo tenéis complicado. Muchas gracias, Cristina. Un placer.